La historia no contada de las Islas Canarias. La historia de Jan IV de Bethencourt y la conquista de las Islas Canarias. ¿Alguna vez has oído hablar de Jan IV de Bethencourt? Este noble francés, nacido en 1362 en Grainville-la-Teinturière, Normandía. Fue un militar, navegante, explorador, comerciante y sí, incluso un pirata. Pero lo más importante, fue quien dio inicio a la conquista de las Islas Canarias en el siglo XV de nuestra era. Jan IV de Bethencourt era el barón de Saint-Martin-le-Gaillard y heredero de varias poblaciones de Normandía. Sin embargo, su vida no fue fácil. Cuando su padre murió en 1364, su fortaleza en Granville fue demolida. Por órdenes del rey Carlos V de Francia. Debido a los disturbios causados por el rey Carlos II de Navarra. La vida en Normandía durante la Guerra de los 100 años no era fácil para los nobles feudales, y Bethencourt no fue la excepción. Se encontró en el vaivén de treguas y conflictos bélicos entre Inglaterra y Francia. Lo que lo llevó a pasar apuros económicos y diplomáticos desde su infancia. En 1377, Jan de Bethencourt comenzó a trabajar como escudero en el servicio del duque de Anjou, Luis I. En 1387, se le permitió a Jan de Bethencourt reconstruir su castillo en Granville, pero tuvo que prestar vasallaje al rey Carlos VI de Francia para hacerlo, algo que no hizo hasta 1392. Durante este tiempo, las relaciones entre Inglaterra y Francia eran inestables, y es probable que Jan de Bethencourt haya sido un pirata que saqueó a ambos bandos. En el año 1390, Génova pide ayuda a Francia para acabar con la piratería berberisca en el Mediterráneo. En respuesta, Jan de Bethencourt se une a un asalto fracasado contra un enclave pirata cercano a Túnez. En esta época, Bethencourt empieza a considerar la posibilidad de conquistar el archipiélago de las Islas Canarias. Bethencourt contempla la conquista de las Islas Canarias como una forma de eludir sus conflictos personales en Francia, aumentar su fama y fortuna, así como hacer fortuna a través de la exportación de horchilla para su feudo, donde se trabaja las tinturas. La horchilla, Roxella canariensis, es un liquen, una especie de planta que se utilizaba a modo de tinte para tejidos finos. Se trata de un tinte color púrpura natural, que en la época era imposible de obtener a través de los pigmentos conocidos y por ese motivo, se pagaban grandes sumas de dinero por estos tintes. En Canarias hay unas 13 especies distintas. Crecen en los acantilados costeros de los barrancos. Muchas veces en lugares inaccesibles. La esclavitud de personas en las costas africanas también eran un negocio muy lucrativo y conocido. En esta época, debido a la piratería y ataques continuos de berbería, se conocían las islas por algunos navegantes, ya desde el siglo XIII, arribando a sus costas para pillajes y esclavitud. Esto era conocido muy bien tanto por los piratas, como por las naciones europeas de la época, que continuamente atacaban la costa africana. Únete a nuestro canal. Divulga nuestra historia para que no se olvide. Comparte, da like, suscríbete y si puedes haz una donación. Juntos mantenemos viva nuestra historia, y recuerda, un pequeño acto, es el comienzo de una gran historia. Estas incursiones bélicas y asaltos eran promovidos por el fanatismo religioso de la época. Jan de Bethencourt siempre gustó de un alto nivel de vida, por encima de sus posibilidades económicas. Debido a su excesivo nivel de vida tuvo que deshacerse de gran parte de sus bienes, como el señorío de Saclas y sus rentas en 1395. Estos bienes eran parte de la dote de su esposa, Jeanne du Fayel, con quien contrajo matrimonio en 1392 y que fue punto de partida de las malas relaciones conyugales entre la pareja. En 1401, con el fin de financiar la expedición a Canarias, Bethencourt procedió a la venta de todos sus bienes raíces. Además de convencer a su primo Robin de Braquemont, influyente cortesano de la corona de Castilla y jefe de la guardia del antipapa Benedicto XIII, para que apoyase económicamente su proyecto de conquista. Acordando con dicho pariente, el prestarle 7.000 libras a cambio de las rentas, de los señoríos de Grainville-la-Teinturière y de Bethencourt. Sin embargo, Bethencourt no se detuvo ahí. Era experto en persuasión además de ser un gran ambicioso.
Sabía cómo persuadir a los demás para que financiaran su viaje. Una habilidad que demostró al convencer a Gadifer de la Salle, gentilhombre de cámara del rey de Francia y senescal de Bigorre, para que se uniera al viaje aportando sus propios recursos. La Salle fletó un buque y entre ambos lo pertrecharon de marinería, tropas, colonos y materiales útiles, además de incorporar a 2 intérpretes majos, nativos de Lanzarote y a 2 frailes franciscanos. Pierre Boutier y Jean Le Verrier, capellanes respectivos de La Salle y Bettencourt, encargados de redactar la crónica del viaje que, años más tarde, sería compilada y publicada en 2 versiones distintas con el título de Le Canarien. Pero el camino hacia la conquista no fue fácil para Bettencourt. Ese mismo año, una embajada inglesa denunció a Bettencourt ante la corte francesa por piratería. Esta circunstancia, unida a la multitud de procesos que tenía pendientes, posiblemente resultó ser un aliciente para que el normando se alejase de Francia lo antes posible. Expedición a las Islas Canarias. ¿Quieres saber más? Déjanos tu comentario en el vídeo y recuerda: si te ha gustado nuestro contenido, ayúdanos. Da like, suscríbete y comparte. Un pequeño acto es una gran ayuda para nosotros. Gracias.